¿Sabes cómo utilizar el verbo cero estar en inglés? Es decir, cuando lo utilizamos con is, are, was, were, been. Pues quédate en esta clase porque de verdad que lo vamos a desglosar así bien chévere para que lo entiendas y ya no te confundas más. Y si ya llegaste hasta acá, ayúdanos a compartir y danos un me gusta. Empecemos pues. El verbo to be va a tener varias formas. La primera forma que vamos a ver es la base del verbo, que sería be o to be. La segunda forma va a ser la forma del presente. En esto vamos a tener dos formas. Una es y la otra es are. Y ya nos enfocamos un poquito más en eso. La otra forma de este verbo es el pasado. En el pasado lo encontramos como was y también lo encontramos como were. Y el pasado participio de este verbo nos quedaría como been. Cero estar es, son, estaba, estaban, estado. Cuando hablamos de su forma en presente, lo vamos a ver de diferentes formas. Acá de hecho se me olvidó agregar uno, que también sería am. Entonces tenemos varios sujetos. Los sujetos que vamos a encontrar en inglés va a ser I, yo. Luego encontramos la tercera persona, que sería she, he, it. Esto se le llama la tercera persona. Y luego encontramos el resto de los sujetos, que sería nosotros, ellos o ellas. Y también tenemos you, que eso significa usted, ustedes. Si estamos hablando del presente, aquí vamos a tener I, en presente lo usamos con am. La tercera persona en presente lo vamos a utilizar con is. Y el resto de los sujetos en presente los vamos a utilizar con are. Si lo estamos viendo en pasado, I ya se vuelve amigo de la tercera persona y nos funciona como was. Van a haber unos casos muy específicos donde I lo utilizamos con were, pero en general recuerda que se utiliza con was. El resto de los sujetos lo vamos a utilizar con were. Si estamos hablando del pasado participio, para poder utilizarlo ya vamos a tener que utilizar de pronto algunos auxiliares como has been para la tercera persona o have been para hablar de el sujeto yo, o si hablamos del resto de los sujetos, aquí sería también have been. Y ese solamente es un ejemplo. Tómale una foto, memorízate esta parte porque así es como nos funciona el verbo to be en general. Ahora presta la atención a unos ejemplos. Yo soy una profesora. I am a teacher. I am a teacher. Estamos utilizando el presente del verbo to be con el sujeto I. Ella es mi amiga. Seguimos utilizando el presente. She is my friend. Ellos están felices. They are happy. En todos estos ejemplos estamos utilizando el presente del verbo to be. Ahora veamos unos ejemplos con el pasado. Yo estaba en la escuela ayer. I was at school yesterday. Él estaba cansado. He was tired. Ellos llegaron tarde. They were late. Presta la atención, acá tenemos al verbo to be en pasado con estos ejemplos y diferentes sujetos. Tenemos que prestar la atención a que el sujeto siempre debe estar de acuerdo con este verbo to be, que va a cambiar dependiendo del sujeto del que estemos hablando. Ahora veamos un par de ejemplos con el pasado participio. Yo he estado en España. I have been to Spain. Oh, acá tuve que hacerle debería hacerle una mayúscula. Spain. I have been to Spain. ¿Qué te dije? Que necesitamos este auxiliar que no nos sirve como verbo principal, sino solamente como un auxiliar para poder hablar de este pasado participio del verbo to be. Ella ha estado muy ocupada. She has been very busy. ¿Qué cambio le hicimos acá? Seguimos utilizando el auxiliar, pero en vez de utilizar have, utilizamos has porque estamos hablando de la tercera persona en este caso.
Sin embargo, el verbo to be nos puede funcionar como un verbo auxiliar, no necesariamente como el verbo principal. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a estar ayudando en los tiempos continuos, ya sea del presente, del pasado o del futuro. Presta atención a algunos ejemplos para que entiendas de qué te estoy hablando. Ella está estudiando en este momento. She is studying right now. Acá tenemos al verbo to be, pero este no es mi verbo principal. Mi verbo principal viene siendo este verbo, studying, que acá como estoy hablando de un tiempo continuo, es algo que está sucediendo en este momento, tengo que asegurarme que este verbo principal tiene la terminación del ing. Con el pasado continuo estábamos viendo la tele o estábamos viendo televisión. We were watching TV. We were watching TV. Acá tenemos el pasado del verbo to be, pero nos está funcionando como auxiliar porque el verbo principal viene siendo watching y acá lo tenemos con esa terminación del ing. En este caso, estos dos tiempos se están pareciendo en el sentido de que el verbo principal tiene la terminación del ing. El futuro continuo. Él estará viajando mañana. He will be traveling tomorrow. Acá, ¿qué tenemos? El sujeto, el auxiliar para dejarnos saber que estamos hablando del futuro. Y acá tenemos el verbo to be en su forma base, más el verbo principal con la terminación del ing. Esa está como que un poquito larga, ¿sí o no? Pero ahí le vas cogiendo el hilo. Aquí te voy a dejar la tarea. Déjame saber en los comentarios cómo quedarían estas frases o una de esas frases con la negación. Ella no está estudiando en este momento, o ellos no estaban viendo televisión, o él no viajará mañana. Déjame saber la respuesta en los comentarios. Un besito, déjame saber qué dudas te quedan de este verbo to be. Hay mucho más que me faltó explicar, especialmente cuando utilizamos el verbo to be como auxiliar cuando estamos hablando con la voz pasiva. La voz pasiva en inglés es una estructura gramatical en la que el enfoque en la oración está en la acción y en el receptor de la acción en lugar de quien la realiza. Por ejemplo, si tenemos la oración en voz activa de el chef cocinó la comida, en inglés nos quedaría the chef cooked the meal. The chef cooked the meal. Pero si utilizamos la voz pasiva, decimos the meal was cooked by the chef. The meal was cooked by the chef. Lo vamos a formar de la siguiente manera. Tendríamos el sujeto, en este caso va a ser meal, más el verbo to be en el tiempo verbal correspondiente, en este caso lo tenemos en pasado, was, más el verbo principal lo tenemos que dejar en el pasado participio. Pero eso ya nos queda como para otra clase porque ese tema también está bien amplio. Chao pues.